Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Voy a hacer este video rápido porque no tuve la oportunidad de hacerlo durante el día. Quería expresar brevemente algunos comentarios que siento que es importante comunicarles con relación a los mercados financieros. En primer lugar, en lo que respecta a bolsa, estamos viviendo una volatilidad extrema. Y cuando digo extrema es absolutamente impresionante el nivel de movimientos intradiarios que está teniendo el SP500. Para que ustedes me entiendan, en un día normal se puede mover de 20 a 30 puntos. Un día especial se puede llegar a mover 40 o 50. Pero actualmente tenemos caídas de 100 puntos para luego tener rebotes de 80 puntos para luego volver a tener caídas de otras 100, 110, 120. Es una volatilidad extremadamente agresiva y hay que tener mucho cuidado. De hecho, ha estado más tranquilo Bitcoin que el mismo SP500, para ponerlos en contexto. ¿Y por qué les menciono esto? Esto se los menciono porque la estructura gráfica en mensual, semanal y gráfico diario del SP500, el día de hoy, que tuvo una caída de más de 110 puntos, empieza ya a confirmar la formación de un techo en bolsa. Ahora, cuando digo un techo en bolsa, puede tener dos variantes. La de una corrección fuerte. Una corrección fuerte puede ser posiblemente, llámese 5.300, 5.200. O la de un mercado bajista, la de un bear market. ¿Y qué pasa la diferencia entre ambas? En que una corrección fuerte puede llegar a los 5.200, pero un mercado bajista puede llegar, si es como el del 2022, un 25% abajo, un 27% abajo, puede andar por ahí de los 4.500, 4.600, 4.400, que sería un trozo mucho más fuerte. El mercado bajista del 2022 en bolsa no fue tan duro, no fue tan agresivo. Fue, digamos que, ligero. Entonces, 4.500 es un punto, digamos que, saludable. Un par de meses cayendo, incluso le puede llevar buena parte del 2025. Y ya después de allí habrán enormes puntos de entrada y para arriba. Solo si las cosas se empeoran significativamente, podríamos llegar a hablar de un mercado bajista como el de 2008, que sí ya estamos hablando de un 50% de caída. Eso sería mucho más agresivo. Y las dos variables que van a haber para determinar si tendremos corrección fuerte, mercado bajista ligero, por decirlo así, como el del 2022, o mercado bajista agresivo, las dos variables van a ser: número uno, si la Fed entra a hacer un QE. ¿Qué es un QE? Básicamente es un quantitative easing, lo que significa flexibilización de política monetaria, lo que significa en cristiano que la Fed, la Reserva Federal, entre al mercado a poner plata, imprimir dinero y hacer que los mercados suban, que es de hecho algo que Donald Trump quería desde el momento en el que asumió su presidencia. Si la Fed entra pronto a hacer un QE, a imprimir dinero, a meterle dinero al mercado, este techo gráfico que se está formando en bolsa sería únicamente una corrección leve. El SP500 podría tener una extensión de corrección hacia los 5.200, 5.300. Bitcoin podría tener un par de correcciones extra. La Fed entra y para arriba. Pero si la Fed empieza a retrasar su decisión, si la Fed empieza con indecisión, no toma rápido el toro por los cuernos y empieza rápido a ejecutar un QE, sí podemos desembocar en un mercado bajista ligero como el del 2022, que para la bolsa fue ligero, para el cripto ya sabemos lo que eso fue, sí fue pues más agresivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí ya entra la segunda variable, que son los datos económicos. Si Estados Unidos, si la economía de Estados Unidos entra en una recesión ligera, esto ayudaría mucho a tener un mercado bajista ligero o una corrección ligera.
Pero si la data macroeconómica de Estados Unidos se empieza a contraer aceleradamente, reporte de desempleo en la luna, reportes de data económica desplomándose, ahí sí podríamos tener un mercado bajista mucho más serio. De hecho, este viernes va a haber un reporte de empleo y va a ser muy importante ver cómo va a venir la data. La próxima semana va a haber uno de inflación, dicho sea de paso. ¿Por qué les digo esto? Esto se los digo porque si la bolsa, que hoy por hoy está confirmando un techo gráfico, llega a tener corrección liviana a los 5.200 o mercado bajista ligero a los 4.500 o mercado bajista severo a los 2.500 puntos, estoy hablando del S&P 500, todo eso va a repercutir sobre Bitcoin. Va a ser, gráficamente hablando, muy difícil para Bitcoin romper máximos históricos con el techo gráfico que se está formando en el S&P 500. Va a ser muy difícil. Y si el S&P 500 entra en una corrección ligera, va a afectar a Bitcoin. Si entra en un mercado bajista como el del 2022, va a meterle a Bitcoin en problemas. Porque piensen ustedes que en el 2022 Bitcoin pasó de 69 a 15.000 dólares. Entonces, pues bueno, háganse ustedes una idea. ¿Por qué menciono esto? Porque vean qué interesante cómo el S&P 500 con estas formaciones gráficas nos está dando una dirección y Bitcoin estos días ha rebotado. Claro, porque es que este viernes tenemos la cita con el presidente Donald Trump, Michael Saylor, toda la gente cripto en la Casa Blanca. Tenemos el tema de la reserva de cripto, etcétera, etcétera. Es posible que eso permita a Bitcoin rebotar, pero sí les voy a decir una cosa: si queremos ver a Bitcoin romper máximos, necesitamos que la bolsa suba también. Si la bolsa sigue cayendo, eso va a afectar igualmente a Bitcoin e igualmente va a ponerle presión a las altcoins. ¿Qué es lo que se necesitaría? Que la Fed cuanto antes haga un QE. Que la Fed entre a meterle plata al mercado y el sistema financiero cuanto antes. Y si eso pasa, sí sería algo muy alcista más adelante. Personalmente no creo que la Fed lo vaya a hacer ahora. Posiblemente la Fed esperaría más caídas antes de eventualmente hacerlo. Y cuando digo más caídas, no significa que el S&P 500 vaya a caer mañana mismo en línea recta. Si ustedes ven el gráfico diario y de 4 horas en el S&P 500, hay una fuerte sobreventa. Hay una volatilidad endemoniada. 150 puntos para arriba, 150 puntos para abajo. Está intratable, intratable. Sin embargo, dentro del gráfico de 4 horas del S&P 500, hay una fuerte sobreventa. Y siempre las fuertes sobreventas, incluso en techos, traen rebotes. Entonces, no sería raro, desde el punto de vista gráfico, sumado a que viene data de empleo y la próxima semana data de inflación, que entre este viernes y la próxima semana haya algún tipo de rebote en el S&P 500, algún tipo de rebote de alivio. Yo pongo en seria duda que cuando el S&P 500 pueda rebotar, se vaya a máximos. Lo pongo en seria duda. Es más, considero que el S&P 500, si llega a rebotar la próxima semana, entre el viernes y la próxima semana, ese rebote va a terminar de vuelta a más caídas. Entonces, en este momento, hoy por hoy, ¿qué puede hacer el S&P 500? En cualquier momento puede iniciar rebote. Y sí, eso puede hacer que Bitcoin se vuelva a poner en los 90. Tal vez pueda buscar algún rebote Bitcoin también, especialmente que viene el tema este de la Casa Blanca. Pero una vez termine el rebote de la bolsa, es muy posible que las caídas vuelvan e incluso veamos niveles por debajo de lo que vimos hoy en 5.700. Es muy posible que en unas semanas, después del rebote, hayan más movimientos de caída y eso va a perjudicar a Bitcoin. Lo va a perjudicar y eso significa que si Bitcoin, por ejemplo, rebota mañana, no sé, a los 100.000 incluso, va a ser muy difícil para Bitcoin romper máximos.
va a ser muy, muy, muy complicado, mientras que la bolsa no tenga un QE. Cuando la bolsa tenga un QE, la bolsa y Bitcoin to the moon, to the moon, to the moon, to the moon. Pero sin un QE, lo más probable es que un rebote de bolsa y un rebote de Bitcoin terminen nuevamente cayendo. Así que si en los próximos días el S&P 500 rebota y si en los próximos días vemos más rebotes en Bitcoin o rebotes en las altcoins, para los que estén invertidos o con inversiones, longs, posiciones, spots, lo que ustedes quieran, ese rebote va a ser un excelente punto para vender, porque luego muy posiblemente, desde el punto de vista gráfico, van a haber mayores e importantes caídas. La gravedad de la caída para el S&P 500, si es 5.200 o es 4.500 o más abajo, va a depender de si la Fed entra o no al QE. Y si los datos económicos empiezan a ponerse cada vez más graves. Si estamos delante de un techo como el del 2022, relativamente hablando, la bolsa sigue en máximos, la mayoría de acciones siguen en máximos y Bitcoin, relativamente hablando, también está en terreno de máximos. Porque si llegamos a tener un mercado bajista como el del 2022, todavía faltaría muchísima caída. Y Bitcoin podría perfectamente tener caídas mayores a un 50% de corrección. Por lo tanto, estamos hablando que Bitcoin podría estar por debajo de muchos niveles. ¿Qué puede salvar todo esto? Un QE. Y ahí estaremos pendientes. Pero mientras tanto, mucha precaución. Hay un techo gráfico en el S&P 500. A corto plazo se puede venir un rebote de alivio, pero dicho rebote de alivio terminará en más caídas. Y pues bueno, como siempre, esto no le gusta a la gente que uno lo diga. Así que, pues bueno, es lo que es lo que hay. Muchos éxitos. Vamos con todo, chicos. Nos vemos.